Desde Trasanquelos, desde Galicia, en España. Muchas gracias a todas las personas que estáis participando de este encuentro. Enhorabuena a la organización por el enorme éxito iberoamericano en la participación. Y muchas gracias por organizarlo, porque lo hablábamos ahora, es muy pertinente el encuentro y muy necesario poner la danza en la agenda internacional. Muchas gracias también a las personas invitadas, gracias a Remedios, a Claudia, a Félix, a Gloria y a Catarina. Dentro de esta mesa de diálogo, como sabéis, vamos a hablar de la realidad laboral del sector de la danza y cuáles son sus desafíos ahora mismo, y también qué políticas de fomento son necesarias y qué rol tienen que cumplir las diferentes organizaciones internacionales, en este caso iberoamericanas, del sector en esta tarea. Estamos ante un desafío que requiere de una gran corresponsabilidad. Esta tarde, que tenemos muy poco tiempo, pero tenemos un desafío muy grande, que es proponer una agenda común iberoamericana para luchar contra la precariedad laboral de nuestro sector, como decía antes, corresponsabilizándonos. Hace un momento nombraba a todas las personas que participamos de esta mesa y somos 4 mujeres y un hombre, ¿no? Bueno, pues la danza se caracteriza en todo su ecosistema porque es un sector eminentemente feminizado, con un alto nivel de informalidad en todas las condiciones laborales, en toda la complejidad del ecosistema y en toda la cadena de producción, y con muchísima precariedad en los trabajos. No es un problema exclusivo de la danza, evidentemente, esto es algo que lleva instalado muchísimo tiempo en nuestro sistema productivo. No estamos solos, pero nuestro sector está muy afectado por la precariedad. Tenemos que mejorar nuestras condiciones laborales y también la sostenibilidad económica de nuestro sector. Esta tarde tenemos que ser capaces, a partir de las experiencias de diferentes territorios concretos y de los retos que también nos va a proponer Remedios Zafra en un vídeo que os vamos a poner a continuación, tenemos que diseñar una agenda iberoamericana común conformada por retos colectivos que nos ayuden a poner soluciones a largo plazo a nuestras condiciones laborales. Por ello hemos de tener referentes, para eso tenemos aquí a personas de diferentes países, Panamá, Paraguay, Portugal y Centroamérica, para desarrollar estrategias de colaboración entre nosotros, pero también con otros sectores que tienen las mismas luchas y que los retos que tenemos son comunes. Hemos de considerarnos trabajadores de la cultura. Ofrecemos un alto valor de innovación y creatividad a la sociedad y a nuestros contextos, y por eso tenemos que trabajar para tener unas condiciones laborales adecuadas. Ahora vamos a ver un vídeo de Remedios Zafra en el que nos va a hablar de su último libro, El entusiasmo, la precariedad y el trabajo creativo en la era digital. Nos va a poner toda una serie de reflexiones y de tesis sobre la precariedad, pero también nos va a abrir vías de pensamiento y de acción muy interesantes, y después van a ir interviniendo las personas que os comentaba antes, que están invitadas de todo el territorio iberoamericano. Entonces, si os parece, ahora vamos a ver este vídeo, después os presento a todas las personas que están hoy con nosotros y también después de sus intervenciones habrá un espacio para que todas y todos vosotros podáis hacer preguntas y reflexiones tanto sobre el vídeo de Remedios como con todas las aportaciones de las personas que van a participar. Entonces, os dejamos con Remedios y nos vemos en un ratito. Soy Remedios Zafra, escritora y científica titular en el Instituto de Filosofía del CSIC, y os agradezco el interés en las posibles ideas que puedo compartir en estas reflexiones que siguen, y aunque en un primer momento tenía la intención de limitarme a un audio, porque en las últimas semanas y en los 2 últimos meses mi visión ha estado muy mermada por una operación de retina y una recuperación que me ha dificultado ver y que me ha dificultado también mostrarme. Sin embargo, seguramente hablaréis de los cuerpos, de la importancia de los cuerpos más si cabe en esta época de pandemia en la que estamos cada vez más mediados de manera interfaceada y las pantallas protagonizan nuestro día a día, dejando atrás esa fragilidad y esa soledad a veces también de los cuerpos en sus cuartos propios conectados.
Quería compartir algunas reflexiones, como os decía, sobre dos preguntas que me habéis planteado, pero también sobre mi último ensayo titulado El entusiasmo, un libro sobre la precariedad y el trabajo creativo en la era digital. Intentaré vincularlo con esas cuestiones que me planteáis. Una de ellas es cuáles son los aspectos esenciales que deben priorizarse en la agenda de las políticas públicas para la cultura en el espacio iberoamericano, en orden de garantizar el mejoramiento de las condiciones laborales y de sostenibilidad económica en este sector. En la concreción de esta pregunta advierto que hay que necesitamos unirnos para empezar a idear esas medidas que surjan de esos aspectos esenciales. Sin embargo, desconfiaría de mí misma si propusiera un recetario o listado de soluciones, porque no las tengo y creo que deben ser construidas colectivamente después de reflexionar sobre ello. Pienso que estamos en ese momento de reflexión, en ese momento previo de reflexión, donde antes que acudir a ideas rápidas que puedan llevarnos a soluciones temporales o a espejismos de solución, necesitamos pensar sobre las condiciones en las que hoy en día se articulan los trabajos creativos, culturales y académicos. Pues el contexto está cambiando, no solo por la afectación de las nuevas formas del capitalismo y por la normalización de una vida en un mundo conectado, es decir, por una cultura red, sino por la propia reivindicación y toma de conciencia de los artistas y creadores que pasamos a considerarnos trabajadores. En este sentido, esta es una de las primeras ideas que quiero compartir: la consideración de los creadores como trabajadores de la cultura y la reivindicación de sus trabajos, por tanto, como empleos remunerados que no pueden estar sujetos a esa fragilidad de la concatenación de crisis y a esa consideración de ser el ornamento o lo accesorio de una cultura. Creo que para ello es fundamental la desidealización de los artistas como seres únicos que, en tanto sensibles, no comen ni tienen frío, y para ellos lo fundamental es su obra, ¿no? Esa mitificación e idealización de los artistas que todavía perviven muchas herencias y que contribuyen en gran medida a los problemas de articulación colectiva y contribuyen en gran medida a los problemas de desindicación política. Si no nos unimos colectivamente, porque estamos demasiado imbuidos en nuestra vida interior y cada vez más demasiado entretenidos en las lógicas que se derivan de una vida conectados y de una vida que reclama la exposición del sujeto como forma de continuar siendo visto y, por tanto, como forma de seguir aspirando a posibles colaboraciones y trabajos futuros. Es, por tanto, fundamental desmitificar esos tópicos, especialmente en el contexto de hiperproducción capitalista de una cultura red. Porque hoy el capitalismo se vale de la rentabilización del trabajo creativo en un marco de producción social e inmaterial, de forma que la vocación y el entusiasmo son fácilmente instrumentalizados por el sistema para alimentar la maquinaria productiva y la velocidad competitiva, aprovechando que la vocación y el entusiasmo que caracterizan nuestros trabajos genera un tipo de trabajos y de colaboraciones que terminan haciéndose de todas maneras justamente porque son vocacionales, promoviendo también características, formas de ansiedad e hiperactividad y derivando en una precariedad que se ha normalizado. Como respuesta a una ansiedad productiva que revela la deriva de autoexplotación de quienes, por pasión y responsabilidad a veces, por miedo al desempleo otras y por inercia casi siempre, temen o se resisten a dejar espacios vacíos entre sus prácticas, espacios que puedan hacer pensativas y quizá hacer saltar la lógica laboral donde esas prácticas se inscriben. Yo entiendo que esos espacios vacíos tienen su analogía más clara en los encuentros que estáis organizando y en los debates que pretenden frenar para
para probar a pensarnos distinto, para pensar tentativas de mejora de las condiciones de producción y de la construcción de un suelo estable en el trabajo cultural. En segundo lugar, también quiero compartir que en época de pandemia es fácil pasar por alto el valor de la cultura como base para la creación, sostenimiento y cambio de los imaginarios que nos inspiran en la vida, que nos recuerdan cuáles son nuestros valores y que en gran medida también contribuye bien a repetir mundo y pueden operar como mecanismos de opresión simbólica, pero también nos permiten transformarlo. Cuando se neutraliza a los trabajadores culturales, no solo se ven perjudicados los trabajadores culturales, sino que se ve perjudicada toda la sociedad que termina por docilizarse y resignarse a esa opresión simbólica que termina triunfando por parte de los poderes conservadores, porque la cultura tiene esa responsabilidad de contribuir en el imaginario simbólico, pero también de zarandear conciencias, de generar preguntas y de resultar incómoda para la toma de conciencia de los sujetos, en tanto buscamos favorecer condiciones para la emancipación de las personas. En ese sentido, lo que intentaré argumentar es que es como el contexto definido por la cultura red y el capitalismo contemporáneo son un nuevo escenario estético y cultural y político, donde las condiciones de libertad de pensamiento para los trabajadores creativos, culturales, los intelectuales de los que cabe esperar una resistencia crítica, están amenazadas por distintas formas de precariedad y autoexplotación camufladas como trabajo, donde el entusiasmo y la vocación son rentabilizadas para aumentar la productividad. Y por otro lado, la sensación de que la conciencia crítica y creativa del sujeto que se posiciona libre pudiera ser el mayor enemigo de una vida precaria y, por tanto, parte necesaria de un giro hacia formas más justas e igualitarias de trabajar y vivir de la creación. Es decir, en esa vulnerabilidad hay una ambivalencia en la que el entusiasmo nos convierte en sujetos idóneos para esa precariedad, pero en esa característica del trabajo creativo también descansa la posibilidad de la resistencia crítica. Creo que desde que nuestro mundo viene cada vez más mediado por pantallas, las vidas están cambiando irreversiblemente y que la transformación que Internet ha supuesto para la cultura apunta al solapamiento, erosión e intersección de clásicas esferas sobre las que hemos construido nuestro mundo, las esferas de presentación y representación del sujeto, las esferas pública y privada, las de la intimidad y la ciudadanía, las esferas del trabajo amateur y del trabajo profesional, que también confluyen en Internet, y las esferas de recepción estética, de producción artística y de distribución, que nos permiten en este marco de fantasía también esa confluencia. En este sentido, la cultura red vendría definida por la convivencia y construcción de mundo y subjetividad a través de las pantallas en un contexto excedentario en lo visual, en información, imágenes, datos, donde los artistas ya no tienen el privilegio de la imagen ni de la creación, porque todos somos potenciales productores y en ese mundo de exceso, de saturación, de contenido que generamos, el ruido termina por reclamar formas de jerarquización. Formas de jerarquización frente a las que cabe posicionarse desde una visión crítica, pero que rápidamente han sido asumidas por las industrias digitales y sus lógicas algorítmicas, que tienden a posicionar nuevos sistemas de valor culturales apoyados en valores cuantitativos que sitúan lo más visto como lo más valioso y que animan a los trabajadores creativos a esa búsqueda cuantitativa para seguir teniendo una existencia en la red y por tanto una posibilidad de ser vistos, ser contratados y lograr trabajo futuro. Es lo que algunas personas denominan la economía del bolo o la gig economy. Esa lógica cuantitativa sostenida en la estadística tiende a menospreciar
aquellos aspectos que toleran las contradicciones, la ambigüedad o los matices, y que justamente son los que han caracterizado el pensamiento crítico y también la práctica artística. Esas formas de ambigüedad donde los matices, lo complejo y las contradicciones también tienen lugar, porque también forman parte de la negociación humana, más allá de esa polarización que habitualmente se promueve en los mundos simplificados en lo cuantitativo. En el contexto cultural contemporáneo nos congregamos sujetos muy diversos donde se dan cita escritores, vocacionales, artistas, profesores interinos contratados por horas, becarios a veces sin sueldo, creadores en residencia, itinerantes autónomos, colaboradores de posgrado, doctorandas embarazadas, numerosos artistas y profesionales que trabajan como técnicos de la escena, de los imaginarios, diseñadores, polivalentes comisarios, teóricos y críticos, investigadores en formación, y personas que tienen que fueron punzados por el mundo creativo y que hoy en día producen, se visibilizan, a menudo compiten y de manera característica están conectados. Y claro que la vocación, que seguramente nos une a la mayoría de nosotros, importa, entre otras cosas porque en la vida son multitud las cosas que nos llegan impuestas. Nos viene impuesto el lugar donde nacemos, la familia en la que crecemos, el territorio que habitamos, los recursos, las enfermedades, las limitaciones de nuestros cuerpos, y son muy pocas aquellas que realmente podemos elegir. Pero justamente la vocación creativa y la pasión por una práctica creo que señala a una de nuestras primeras muestras de verdadera libertad. Elegir ese hacer creativo normalmente no es fácil, porque el contexto, y si es un contexto familiar, contextos humildes, normalmente tenderá a hacernos cambiar de opinión para que busquemos otros trabajos de los que podamos vivir y dediquemos esto que nos apasiona y nos dediquemos a esto como afición, como a ese tiempo no pagado que sí que nos da placer. El contexto está cambiando porque no solamente existe esa voluntad por nuestra parte de vivir de nuestro trabajo, sino porque los mundos contemporáneos construidos cada vez más en pantalla sobre imaginarios interfaceados demandan trabajadores como nosotros, demandan trabajadores creativos. Ese valor inmaterial es usado a veces como alimento de un sistema que se sustenta en que determinados trabajos se hacen de todas maneras y que pueden ser pagados con capital simbólico, con los ojos como nueva moneda. También en el carácter precario de la mayoría de los trabajos intelectuales y creativos disponibles hoy radica la situación ventajosa de quien contrata movido por la maximización racionalista de lograr con una menor inversión un mayor beneficio, porque ahí se acomodan la excusa de temporalidad de los trabajadores vocacionales que trabajan soñando con algo mejor, donde su entusiasmo pueda ser usado como argumento soñan con algo mejor y van encadenando ese tipo de trabajos temporales y precarios en los que su entusiasmo se usa como argumento para legitimar su explotación, su pago con experiencia o su apagamiento crítico, conformándose con dedicarse gratis a lo que les motiva, soportando que la mera realización de esa práctica sea un pago y que por tanto la experiencia, los certificados, los contactos, el reconocimiento, los seguidores y los likes y ante todo la visibilidad es suficiente, o a veces incluso llegando a pagar ellos por realizar ese trabajo que les gusta. Y lo hacen en un contexto donde a menudo tienen que escuchar esas frases como qué suerte tienes por dedicarte a eso que te gusta, legitimando y contribuyendo a sentar la idea de que esos trabajos ya están retribuidos con la satisfacción de hacerlos.
Pero el entusiasmo permite también visibilizar a muchos pobres y a muchas mujeres que acaban de incorporarse al mercado laboral y que cargan con un plus de motivación y a menudo con un plus de vulnerabilidad. Son una voz anónima que nos dice: eres tan entusiasta que es imposible no abusar de ti. Este entusiasmo puede funcionar como carta de presentación de un trabajador dócil e hipermotivado que siente que entre la multitud de personas cualificadas, formadas y sin empleo debe posicionarse como el más entusiasta para ser elegido y para mantener su trabajo o para lograr un trabajo. Y para ello tiene que competir y competir con los que antes eran sus amigos, rompiendo lazos entre iguales. Porque todo entusiasta aspira a desarrollar su práctica con plenitud, y dado que lo que encuentra es temporalidad, termina siendo candidato o aspirante a trabajos precarios que se le presentan a menudo como premio, es decir, a menudo el competir por ese trabajo, sea o no remunerado, es valorado por esos trabajadores como premios. Sin embargo, nunca es lo mismo pagar con reconocimiento a un rico o a un pobre, porque son fuerzas increíblemente conservadoras las que alimentan este pago inmaterial como algo suficiente. Pago inmaterial que en el rico se convierte en prestigio y en el pobre en frustración y abandono por necesidad de dedicar sus tiempos a ese otro trabajo que le permita vivir. Y curiosamente creo que ahí habitan muchos trabajadores creativos de contextos humildes, pero también muchas mujeres para las que resulta familiar la feminización de los trabajos precarios pagados con capital simbólico y para ellas también pagados con afecto, en esa tradición del trabajo feminizado en el ámbito doméstico y de los cuidados. Así ocurre todavía que mientras algunos convierten claramente su afición en un trabajo, y pienso en la idealizada cultura de garaje y en cómo muchas personas, muchos hombres que hoy tienen el poder, acumulan el poder en la tecnología y en gran medida también en el mundo, tienen este perfil de ser hombres jóvenes. O sea, el poder ya no es de esas personas mayores que antes ilustraban las enciclopedias de quienes tenían el poder de las distintas culturas. Hoy son hombres que siendo jóvenes han convertido su afición en su trabajo. Y esto pasa a menudo en el contexto tecnológico y tenemos multitud de ejemplos, pero también los tenemos cuando los trabajos son culturales y habitualmente están feminizados. Solemos encontrar justo la idea contraria, que aquellos trabajos que se realizan son valorados como afición y por tanto son minusvalorados. No ayuda que el trabajo intelectual y cultural se presente en muchos casos bajo formas eufemísticas de colaboración y últimamente también en el confinamiento travestidas de formas camufladas de solidaridad, como si el poeta ya se diera por alimentado con las proteínas de sus versos o como si la cultura tuviera un papel prescindible y ornamental, olvidando que han sido las fuerzas creativas y reflexivas y no las fuerzas de domesticación las que nos han hecho evolucionar como humanos sostenidos en la cultura. Hoy parece que las condiciones de libertad de pensamiento para los trabajadores creativos e intelectuales de los que cabría esperar resistencia crítica están amenazadas por esas formas de saturación apoyadas en la velocidad y exceso en las que se sostiene en gran medida también la red y que convierten al sujeto creativo en producto exhibido, un sujeto que más que presentarse se exhibe en el escaparate digital, poniendo en riesgo los dos ámbitos que más han singularizado al sujeto humanista, el íntimo y el ciudadano. El encadenamiento de prácticas temporales que alimentan un sujeto exhibido en el escaparate digital y el exceso de tareas derivadas de la vida, de la autogestión de la vida digital, corre el riesgo de neutralizarlos, anulando a los sujetos que debieran dedicarse a investigar y a crear y también a identificar la desigualdad en un mundo más allá de lo que conlleva o de lo que implica sus trabajos, cansándolos de antemano para aliarse y reivindicar, pero también pudiendo apagar su pasión intelectual. El riesgo, por un lado, es la pérdida de lo más valioso,
la libertad que convierte la creatividad humana en algo transformador, pero también la expectativa que tenemos en los intelectuales y creadores para denunciar un mundo injusto y para buscar fórmulas mejoradas. En este escenario creativo me parece interesante la idea de Lauren Berlant cuando observa cómo en los contextos del trabajo y de la economía y en los contextos culturales antes tenían, hasta hace relativamente poco tiempo, tenían su base categorías como el sacrificio, la movilidad ascendente y la meritocracia, categorías que habían sido sustituidas por lenguajes como la precariedad, la ansiedad y la contingencia. En ese sentido creo que es fundamental la resistencia crítica de la cultura y de los trabajadores del imaginario que necesitan enfrentar esas categorías que hoy describen la época, la precariedad, la ansiedad y la contingencia. Y bajo esta reflexión, relacionando con la segunda pregunta que me planteáis, de qué herramientas políticas deberían valerse los trabajadores y trabajadoras de la cultura para legitimar y poner en valor su actividad productiva, creo que las respuestas serían múltiples y con seguridad en el encuentro que estáis haciendo surgirán respuestas concretas. Me aventuro a situar algunas que desarrollo en mi libro como puntos de entrada a esa complejidad. Y estos puntos de entrada, a mi modo de ver, serían conciencia, alianza e imaginación. Empiezo con la alianza porque creo que la alianza está en crisis en la cultura contemporánea por la coyuntura que vivimos en un mundo con pandemia, conectados, donde nos hemos convertido en una multitud de individualidades, en una multitud de personas aisladas detrás de nuestra pantalla que contradictoriamente nos sentimos hiperconectados. Es por tanto un escenario donde las formas de colectividad están cambiando, están transformándose. La dificultad colectiva también se apoya en el hecho de que el capitalismo cultural contemporáneo anima a competir todo el tiempo, convierte a los que antes eran amigos, amigas, aliados en competidores por esos trabajos precarios. En ese contexto quiero proponer como lectura propositiva de esa alianza el feminismo. Creo que el feminismo ha sido uno de los ejemplos de alianza política que incluso ha encontrado en Internet un contexto donde hacerse más fuerte y un contexto donde compartir intimidad no es visto tanto como ese incentivo del mercado para convertirnos en sujetos expuestos, sino como un incentivo de una misma, como una fuerza interna y no exterior, para compartir aquello que nos oprime o que sentimos que nos oprime e identificarnos con iguales de cara a reivindicar condiciones de igualdad. Para la cultura, conciencia, imaginación y alianza pueden ser valiosas herramientas para los trabajadores como agentes críticos, porque puede que el sujeto que lee, estudia y crea ejerza una cierta resistencia a la repetición del mundo individualista y precario, pero esa resistencia es mayor si el sujeto no está solo y si se hace plural y político, especialmente si lográramos versiones mejoradas de los viejos plurales capaces de cohesionar frente a la injusticia sin aniquilar la libertad. Y sé que en estas ideas que os comparto y que citan algunas de las últimas ideas que desarrollo en el entusiasmo, hay cosas que son difíciles de verbalizar, pero no tengamos miedo porque justamente en lo que no podemos nombrar encontramos también lo que puede punzarnos y de eso sabemos mucho en el mundo cultural. Y en eso que puede punzarnos está la construcción de nuevas condiciones de trabajo y dignidad para la cultura. Ahí descansa la ideación de esos nuevos imaginarios que necesitamos para un mundo mejorado. Os agradezco mucho vuestra atención y confío en que alguna de estas ideas o de las que podéis encontrar en el entusiasmo pueda sumar al debate que se está produciendo. Un abrazo y muchas gracias por vuestro tiempo.
por estas ideas, ¿no? Esta idea de pensar en versiones mejoradas de los viejos plurales, ¿no? Que acaba de concluir. Qué interesante reflexión, y pensar también, pues, en las condiciones en unas nuevas condiciones de trabajo, ¿no? para la cultura. Os voy a ir pasando ahora con las personas invitadas. Empezamos con Claudia Hernández, que representa al sector en Centroamérica. Claudia, cuando quieras. Gracias, muy amable. Efectivamente estoy acá representando al sector de Centroamérica y realmente traía para compartir algunas ideas al respecto y me encanta porque va en total sintonía con el mensaje que nos deja Remedios. Digamos que en Centroamérica, y quizás es una realidad compartida más allá, ¿verdad? En Iberoamérica, efectivamente, la OIT hace muchos años acuñó este término del trabajo precario, pero no nos imaginábamos a los artistas ahí, veíamos a otros actores, las mujeres en la maquila, etcétera. Incluso trabajadoras que están más formalizadas que el mismo sector de la danza. Pero el trabajo precario implica trabajar sin ningún tipo de condiciones, es decir, ingresos bajos, incluso fluctuantes, porque esto es producto del autoempleo, de contratos eventuales, una total inseguridad laboral como consecuencia de lo anterior y una desprotección social o insuficiente. De cara a las políticas públicas, digamos que si bien ha habido algunos avances en algunos países, el tema es que no contamos con censos, con registros, por lo tanto no sabemos cuántos somos, qué hacemos, cuánto aportamos, cuantitativa y cualitativamente hablando, a la sociedad. Y de hecho la sociedad y el Estado, por lo tanto, no valoran tanto como valora, por ejemplo, la labor de los policías como la de los soldados en algunos países que tienen estas tradiciones. Entonces, aquí es donde cabe esta idea del entusiasta que habla Remedios, porque al final de cuentas el entusiasta es esa bailarina o bailarín que para visibilizarse en la sociedad tiene que hacerlo de manera gratuita o ahora en la época de las nuevas tecnologías a partir de los likes. Por otro lado, tenemos como este gran desafío, sobre todo la pandemia nos agarra en medio de un marco de desarticulación. Si bien en algunas regiones hay sindicatos, Centroamérica carece de esta modalidad de sindicatos o gremios, digamos mayormente asociados, y mucho menos como región, porque Centroamérica somos varios países, no es un solo país. Yo creo que, y para, digamos, aprovechar el espacio, a mí me gustaría citar el tema de la alianza. Entonces, conexiones, este espacio que estamos ahora viviendo viene siendo como ese punto de partida para ensayar esta idea de los 3 elementos que mencionaba Remedios. Entonces, la PID fue, digamos, altamente reconocida por la última conferencia de ministros de la cultura en Iberoamérica, que fue en el 2018, reconoció el aporte que hace la plataforma. Y por otro lado, en ese reconocimiento, en esa declaración, se hace énfasis de conseguir los ODS, de que las políticas públicas deben estar interconectadas. Entonces, ¿por qué no conectar la política laboral de los estados en Iberoamérica con las políticas de cultura, por ejemplo? Y ahí hacemos un cruce respecto de la precariedad. Entonces, cuando Remedios dice el otro elemento, además de la alianza, el tema de la conciencia, ahí es importante en el tema de la conciencia generar una agenda que mínimamente considere la cultura como un derecho humano en 2 visiones, el derecho humano de la población, pero el derecho humano de la cultura desde la perspectiva de los artistas, y esto implica visibilizarlos como trabajadores como cualquier otra rama y valorar el aporte de ellos. Y ese es el punto, el cimiento de cualquier de cualquier política cultural que vaya, digamos, hacia ese ámbito. Definir qué es artista, tener sistemas de su registro, su profesionalización y, por lo tanto, el reconocimiento específico que tiene el carácter del trabajador cultural o trabajadora cultural, porque aquí estamos hablando efectivamente de ciertas vulnerabilidades en términos de juventud, en términos de mujeres, en términos de pueblos indígenas. Entonces, ahí, digamos, la construcción de esa agenda viene siendo esa toma de conciencia, que es el segundo elemento que hablaba Remedios, y que me parece que es sumamente importante. De hecho,
hay que reconocer, digamos, el aporte de las bailarinas y bailarines como sujetos productivos dentro del desarrollo de un país o de una región. Entonces, uno de los textos que leí también hace tiempos de Remedios decía que el entusiasta es un trabajador precarizado, en los términos que ya lo reflejé con la OIT, que lucha por vivir de su vocación. Entonces, si eso es el entusiasta, yo creo que hay que darle ahora otro contenido y ese es el desafío, digamos, en este marco de diálogo. Porque es hora de que el entusiasta sea un trabajador o trabajadora de la danza, en nuestro caso, ¿verdad? Que viva efectivamente de su vocación, que no tenga que buscar otro tipo de trabajo o que no tenga que vivir en el marco de la eventualidad. Entonces, me parece que perfectamente puede promoverse toda una agenda de trabajo que permee las políticas públicas y que vaya haciendo todo este cruce bajo un enfoque de protección de derechos humanos y, digamos, esa interconexión. Muchas gracias, Claudia. Nos quedamos con esa última frase de la cultura como un derecho humano que se quedó en un segundo plano cuando realmente se hicieron todas esas negociaciones a nivel internacional y tenemos que recuperar la cultura como un derecho esencial de las personas, ¿no? Y por lo tanto que cambie la prioridad a la hora de defenderlo, sobre todo en situaciones como la que estamos ahora de pandemia, donde la cultura desaparece cuando entramos en un estado de alarma. Pasamos ahora a Félix, que es del Sindicato Nacional de la Danza de Panamá. Félix, cuando quieras. Buenos días, Iberoamérica. En primer momento quiero agradecer a los diferentes actores que hicieron posible este encuentro iberoamericano de danza. Sin duda alguna, Conexiones ha sido o viene a ser una muy buena posibilidad para repensar sobre el estado de la danza en nuestros países. El día de hoy represento al Sindicato de Artistas de la Danza de Panamá, pero ineludiblemente también represento a esa generación que nació a finales del siglo XX, de la cual hace referencia Remedios Zafra en ese valioso ensayo llamado El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital. Una generación que sí creo que se ha convertido en un puente entre el pasado que nos cobija y las generaciones de este siglo que crecieron en los brazos de la virtualidad. En este sentido, el pasado que nos cobija y que de alguna manera unifica nuestra condición intergeneracional es haber nacido y crecido de por sí en medio de la precariedad del sector de la danza que hoy nos convida a través de esta pantalla. En el caso de Panamá y muy probablemente en el caso de muchos países de Iberoamérica, nunca ha existido las condiciones laborales que nos libren de la informalidad. Vivimos en una sociedad que se bambolea entre la riqueza extrema y la marginalidad. En consecuencia, que piensa que el arte y la cultura son fundamentales para la sociedad, pero que no considera que los artistas, y específicamente los artistas de la danza, sean profesionales. Estamos inmersos, diría yo, en un problema sistémico que debe ser analizado y resuelto desde una perspectiva transversal, integral, en todas sus estructuras, que necesita reflexionar y redimensionar el valor de lo intangible de nuestras profesiones y de alguna manera ser luz y dar luz al sector profesional de la danza que no cuenta con un marco legal que lo ampare. Es necesario, pienso, identificar a los responsables de esta situación que nos aqueja, ya sea por desconocimiento o por omisión, pero que han hecho propicia la desvalorización de los artistas de la danza. Señalar el problema, por muy molesto que resulte, puede significar la sanidad de nuestro enfermo sector y asimismo entablar puentes con los hacedores de las políticas públicas en torno al arte y la cultura, con las instituciones, con la academia y con el artista mismo, ¿por qué no? Es hora, pienso también, que todos empecemos, como bien lo señala Remedios, en llamar y ver al artista como un trabajador del arte y no como un accesorio de la cultura. Para ello se debe reestructurar el marco legal en nuestros países, se debe acabar con los parches y las limosnas de los gobiernos que dan un plato de comida por presentaciones o por funciones en lugar de pagar el trabajo del artista.
Se debe hacer un alto a la maquinaria académica que gradúa profesionales de las artes sin pensar ni importarle que no tendrán trabajo o que ese esfuerzo académico será el resultado de una industria manufacturera excesiva que crea valor que será desperdiciado, razón por la que muchos artistas debemos ser pluriprofesionales para poder sobrevivir. Remedios nos habla acerca de la normalización de la precariedad, del abuso de la vocación y el entusiasmo de los artistas por parte del sistema de nuestros países. Esto trae a mi memoria esa premisa clásica de que el artista trabaja por amor al arte, un concepto que ha sido desvirtuado y prostituido en beneficio de los poderes fácticos de la sociedad, marginando al artista de la danza a vivir de los aplausos y de la fama, entre comillas. En este punto es donde los sindicatos, distintos gremios artísticos, articulaciones colectivas, debemos jugar un papel beligerante por la reivindicación de nuestros derechos, llenar los espacios vacíos y extinguir los espejismos de solución, en palabras de Remedio. Nos toca una labor titánica, lo sé, al menos para Panamá lo es, ya que esa tarea implica educar, transformar y cultivar el pensamiento, construir ecosistemas artísticos, además, porque precisamente esa normalización de la precariedad no solo ha nublado la convicción de los artistas de la danza, que han llegado a creer que merecen ser remunerados con aplausos y con exposición mediática o de redes sociales, sino que los ha alejado el reconocimiento de nuestros derechos y los han divorciado de las organizaciones sindicales que buscan defender sus derechos y garantías fundamentales, y es imperativo estar unidos. El Sindicato de Artistas de la Danza de Panamá desde 2012 como movimiento ha trabajado en pro de ese reconocimiento sindical y no ha sido hasta el 2018 que logra concretar esfuerzos en pro del sector. Pero son apenas los primeros pasos de ese reconocimiento, por eso celebramos espacios como estos que promueven el diálogo y que buscan visibilizar al sector. Finalmente, aunque es importante la iniciativa que el gobierno panameño ha impulsado con su Ley General de Cultura, también se debe señalar que no es suficiente, considerando que el nivel laboral de los trabajadores del arte no están debidamente clasificados como profesionales para devengar un salario mínimo. Eso es precariedad, como lo es también tener un escueto estudio sobre la población artística del país y sus necesidades. Y esto fue evidente durante esta pandemia, que no solo vino a sacar a la luz los grandes males existentes, sino que nos da la oportunidad de transformarnos y reinventarnos, Natalia. Muchas gracias, Félix. Muy interesante, bueno, pues la reflexión que creo que es común a todos los países y a todas las realidades de necesidad de un marco legal que nos ampare. Y creo también que la tesis de ver al artista como un trabajador de la cultura es algo que urge. Gloria Oviedo es representante del sector de la danza ante la Secretaría Nacional para la Cultura de Paraguay. Gloria, cuando quieras. Gracias. En realidad, muchos puntos para la reflexión de todo lo que nos habló Remedios, ¿verdad? Lo más sugerente de el entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital, como primer punto me parece esto que mencionaba del entusiasmo íntimo, ese entusiasmo por la libertad creadora, ese entusiasmo por lo que nos gusta hacer con pasión creativa, pero que muchas veces nos lleva a ser agradecidos de situaciones que son precarias, con las que convivimos, por estar presentes, por tener un espacio, por la intención de hacernos visibles. Incluso llegamos a situaciones de hacerlo dentro de la gratuidad. La precariedad como cuando los ingresos económicos que se perciben por nuestro trabajo cultural, por nuestro trabajo en la danza, no cubren las necesidades básicas, ese vivir y accionar por debajo del límite de lo normal, en total desigualdad. Entonces, tomo estas palabras de Remedios, ¿verdad? La precariedad en el trabajo creativo que se camufla con altas dosis de motivación y de voluntarismo. Y el otro punto, ¿verdad? El entusiasmo inducido, favorecido por los mecanismos del mercado, como bien ella lo mencionó, hacer por cumplir los plazos o hacer por
por los certificados o hacer mucho continuamente, tratando de estar presente en las redes sociales, entusiasmados por la competitividad. Entonces, en Paraguay realmente tenemos un doble panorama, ¿verdad? Un mundo de academias que es una fortaleza, obviamente, ¿verdad? Más de 300 trabajando por la danza en una evidente competitividad, y esto en el tiempo de pandemia lo ha hecho más evidente, más visible, ¿verdad? Esta polución de propaganda, de cursos, de todo a través de las redes sociales, son una clara evidencia de esta competitividad. Y por otro lado, esa cantidad de competencia, ¿verdad?, que puede llegar a fracturar, como decía Remedios, los vínculos entre los colegas, ¿verdad? Eso por un lado, pero por el otro, realmente estas 300 academias trabajando por la formación en danza no condice con los espacios profesionales que realmente deberíamos tener, los espacios creativos para la danza. Entonces, realmente deberíamos seguir trabajando como lo estamos haciendo y aprender a utilizar los recursos disponibles, aprovechar los recursos disponibles para poder plantear espacios de profesionalización, espacios para los grupos independientes, para la creación. Entonces, como acciones concretas desde Paraguay, tenemos la organización de un observatorio para la danza en Paraguay, la organización de foros descentralizados sobre lo que queremos para la danza, sobre el destino que queremos para la danza Paraguay, espacios para poder dialogar, disentir, consensuar y trazar un plan de danza nacional. Y es muy importante en todo este proceso la participación ciudadana. Lo podemos hacer hoy día en las mesas técnicas de artes escénicas convocadas por la Secretaría Nacional de Cultura, donde en este momento ejerzo el rol de representante del sector. Y es muy importante este espacio porque acá nos congregamos las distintas organizaciones, la sociedad civil organizada, tanto de teatro como de danza, y es un espacio donde podemos tener una participación activa, y puedo decir hoy que somos 7 organizaciones de danza legalmente constituidas y unas varias que se están conformando. Somos más de 10 en total. Entonces, esta fuerza que está retomándose en Paraguay, porque no es que hoy lo empezamos, es una fuerza que ha sido intermitente, pero que de alguna manera nuestras luchas han ido y venido. Pero ahora estamos en este momento, creo que la pandemia eso nos trajo como una fortaleza, ¿verdad? Unidos todos por la danza, tratando de reflexionar sobre todas nuestras problemáticas, tratando de revalorizar la danza, y sobre todo este mensaje de Remedio creo que nos lleva a una reflexión profunda, ¿verdad?, sobre el valor que le debemos dar a nuestro trabajo en danza y lo importante que es no solamente llegar a ese disfrute de estar en el hecho artístico, de estar en la escena, sino que realmente darle el valor agregado del trabajo. Eso es lo que realmente tenemos que trabajar y fortalecer en Paraguay. Este es un espacio perfecto para poder continuar y aportar a nuestras reflexiones. Muchas gracias, Gloria. Pues bueno, creo que se va como consolidando y afianzando la idea de que realmente tenemos que darle valor a nuestro trabajo, el valor que tiene, y trabajar en, tú hablas del Plan Nacional de Danza, seguimos hablando de temas estructurales, normativos, estratégicos, que son comunes también a todos los territorios. Hablamos también en este caso de hacerlo con la ciudadanía, también con el sector, es decir, abrir los procesos de toma de decisiones de las políticas públicas, que es un tema también importante. Y pasamos ahora a Caterina Saraiva, de REDE, que es la Asociación de Estructuras para la Danza Contemporánea de Portugal. Caterina, cuando quieras. Hola, gracias por la invitación y qué bien que Portugal está aquí porque creo que es de los países que menos tienen participado, así que estoy muy feliz por estar representando REDE
Y solo decir que no creo que tenga mucho más a decir sobre todo lo que han dicho, porque estamos hablando todos de territorios muy comunes. A mí, de lo que Remedios ha dicho, hay así como algunas palabras que me parecen súper importantes de subrayar, como el deseo, que todavía eso es una de las cosas que nos mueve y que no se puede perder. Y se está perdiendo porque estamos cada vez más entrando en un ritmo de hiperproductividad y de mercantilización que nos hace perder todo lo que es este amor, la alma de lo que nos mueve. Y entonces, en ese sentido, me parece importante pensar que se están formando personas dentro de un sistema demasiado o cada vez más neoliberal. Y eso es algo que tenemos que tener mucha atención. ¿Qué estamos formando nosotros en este momento? ¿Cuáles son los creadores de danza que estamos formando con todo lo que está contextualizado hoy en día, ¿no? Bueno, RED es una asociación de otras asociaciones. Somos un conjunto de asociaciones que trabajamos en danza contemporánea y desde ya hace más de 10 años que existe, siempre con el sentido de trabajar, de hablar sobre la danza y de hacer presión para que las políticas públicas de nuestro país puedan ser desarrolladas considerando todo lo que es las características únicas de nuestro trabajo, ¿no? Trabajamos con nuestro cuerpo, pero también creo que es importante mencionar, y tal como decía Remedios, la cuestión de la precariedad y de las características que nos hacen ser únicos, en el sentido de que no podemos olvidarnos de que una de las cosas más importantes del arte, de la danza y del arte en general, es esa capacidad de discurso crítico y de generar ese sujeto libre. Y todo lo que está pasando en este momento nos lleva a ser cada vez menos libres, porque aquí en Portugal, por ejemplo, todo se conduce a una burocratización cada vez más grande de lo que es nuestro trabajo, donde la creación y el hacer danza se queda como un 50% de todo lo demás que tenemos que hacer. Y esto me parece que es una de las cosas más importantes a combatir en este momento, que es esa conciencia de que en cuanto creadores, en cuanto hacedores de, no sé si es correcta esta palabra, no trabajamos de la misma manera que los demás sectores, los otros mercados. Tenemos necesidad de, ¿cómo se dice?, de hacer barbecho, algo como barbecho. Esto es, no podemos estar siempre produciendo, porque así estamos haciendo sin pensar, estamos haciendo sin sentir y estamos haciendo sin reflexionar sobre lo que es el contexto donde vivimos. Y como una sociedad o el arte y la danza en cuanto herramienta, nuestro cuerpo, que es la principal herramienta, es el espejo de todo lo que es la sociedad, no podemos olvidarnos que es el arte que alimenta la sociedad. Y por eso me parece que todo lo que es la construcción de políticas tienen que tener en atención que sí, me parece importante considerar la necesidad de subrayar que somos trabajadores, pero somos trabajadores con características muy especiales, porque si no empezamos a producir danza o hacer danza como se hace, yo qué sé, shampoo o algo así, y no es esa la intención, ¿no? Entonces, en este momento, por ejemplo, RED, que trabaja mucho, como esta asociación que trabaja mucho, son muchas estructuras dentro de la red y trabajamos mucho en todo lo que es decisiones que son importantes para el sector, no solo de la danza, pero también transversales a muchos otros sectores culturales.
Y en este momento, por ejemplo, justo se está trabajando sobre el estatuto del trabajador de las artes. ¿Qué es eso? Se está trabajando sobre la idea de intermitencia, pero también se está trabajando sobre la definición de nuevas políticas o nuevos modelos de apoyo a la danza, pero también se está trabajando sobre el sistema de circulación a través del pensamiento de una política que se está generando, que es la red de cineteatros, de teatros municipales. Entonces, estamos siempre en ese trabajo de llamar la atención, pero también de reaccionar. Y en este momento la única cosa que me parece importante, porque yo tenía tantas anotaciones, pero me pierdo con el tiempo, nunca sé si estoy haciendo más o menos. En este momento a mí lo que me parece importante es pensar que hay que producir menos, hay que pensar más, hay que reflexionar más y hay que apoyar justamente esa reflexión y esa manera de ser, porque si no tendremos la capacidad de estar siempre generando cosas interesantes para la sociedad. Y la danza siempre ha sido, bueno, en Portugal y en los países donde he estado también trabajando, que estuve trabajando en algunos países de Sudamérica, es siempre el pariente pobre de las artes, lo que no tiene la fuerza que tiene, por ejemplo, el teatro, pero y que nunca tiene la capacidad de generar esa fuerza que tiene las otras artes. Entonces me parece súper importante que se reflexione y se expongan lo que son los puntos en comunes de lo que es nuestra herramienta de trabajo, el cuerpo y la mente. Y no sé si he pasado o no, pero seguro que habrá muchas preguntas que podrán ser respondidas por nosotras, y gracias por estar aquí y por poder hablar un poco de lo que es este sistema precario en que vivimos. Bueno, pues muchas gracias, Catarina, por traer palabras como deseo y amor, como recordarnos que somos únicas. Y bueno, pues rescato de lo que has dicho, pues que tenemos que seguir trabajando por ser sujetos libres y críticos y que tenemos que ponernos en barbecho, ¿no? Yo creo que ahora es un momento donde muchos y muchas estamos en barbecho justamente para pensar más y mejor juntas y bueno, pues iniciar esos retos, ¿no?, que comentábamos al principio. Si os parece, os voy a leer algunas de las preguntas de las personas participantes. Vamos a empezar con esa parte de la mesa. Os las voy a ir trasladando y las vais respondiendo. Esta sería para Félix, que es una pregunta que nos plantean desde México. Félix, ¿cuáles son nuestras estrategias como sector cultural para incidir en otros sectores productivos? Yo creo que el tema de la sindicalización o el tema de agremiarnos es fundamental. Es fundamental porque, como mencioné en la intervención anterior, creo que estamos divorciados como gremio. Creo que hay una visión dividida entre la academia, las instituciones, organizaciones que tienen que ver con la danza y también con el sindicato. Incluso muchas veces han llegado a pensar que, por ejemplo, un sindicato, lo voy a decir así como en Panamá se dice, es para tirar piedras o ir a manifestaciones. Y yo creo que desde el punto de vista de la academia nosotros tenemos mucho que aportar, tenemos como artistas y también como pensadores, como humanistas, como artistas en sí tenemos mucho que dar desde el pensamiento. Yo creo que, así como decía Martí, trincheras de idea vale más que trincheras de piedra, y de hecho a través de nuestro propio trabajo se puede hacer. Creo que es importante educar a nuestra población, no solamente en ir a las universidades y prepararse, educarlos sobre sus derechos, cuáles son nuestros derechos fundamentales, por qué la profesión de la danza como arte, como un trabajo, por qué es un derecho fundamental, por qué
analizar el tema económico que enfrentamos, el panorama económico, ya que nuestra profesión no es vista desde una esfera económica. Lo hemos visto como le ha funcionado a industrias como la del cine, donde a través de todo el esquema que han ido desarrollando, le han dado a conocer a los gobiernos que se puede sacar partido o economía desde este rubro, y yo creo que desde la danza nosotros tenemos que hacer nuestros propios estudios y tratar de impulsar también nuevos ecosistemas para poder salir de esa dependencia gubernamental que ya nos ha precarizado de por sí. Sí, en ese sentido hablábamos de corresponsabilidad, ¿no? Al principio también. Catarina, también un poco al hilo de este tema de la sindicación, hay una pregunta que procede de Cuba. Si es posible pensar otras formas de organización del sector más allá de la sindicación, si es necesario y para qué. Bueno, sí, RED es un ejemplo que no es un sindicato, no es un gremio, es una estructura que es formada por distintas asociaciones. Aquí en Portugal hay muchas estructuras muchos artistas que hacen su propia estructura y que después agremian otros artistas también. Y al principio, cuando se fundó RED, fue con la idea de que hubiera estructuras, esto es, conjunto de artistas que están sobre un paraguas, porque así es más fácil que haya un sistema de rotatividad que permita no cansarnos, ¿no? Porque el activismo es muy cansado. Entonces, si lo hacemos individualmente, eso significa que nos podemos cansar mucho más. Si hacemos como colectivo, existe ese sistema de rotación posible. Y la red en sí misma también tiene un sistema de rotación de dirección que permite justo que uno asuma durante un año esa fuerza de presidencia, de dirección, y después pase a otras organizaciones ese trabajo. Así que me parece posible, porque incluso aquí en Portugal el sindicato todavía es una cosa muy frágil. No hay un sindicato de danza, hay un sindicato de artes y cinema. Y también porque en realidad trabajamos en un sector donde somos muy precarios, pero paradójicamente somos emprendedores, ¿no? Entonces es como no tenemos yo creo que es en todos los lados así, ¿no? Trabajamos acostumbrados a una precariedad porque somos nuestros propios emprendedores, tenemos nuestros propios proyectos. Y ahora con la pandemia se notó que en realidad somos mucho más precarios de lo que pensábamos. Así que me parece siempre posible existir, incluso, tal como Remedios dice, ¿no? La alianza y la posibilidad de pensar otras formas de estar juntos puede pasar por ejemplos como este de RED, y que al lado de RED, por ejemplo, hay estructuras de otros sectores que se agremiaron también, no como sindicatos, pero en el mismo pensamiento que RED, de poder hacer presión junto de las autoridades de la tutela sobre cosas que son de la danza, pero también transversales a todos los sectores. Gracias. Pues mira, Claudia, esta sería para ti, de Brasil. Las colaboraciones entre instituciones son fundamentales para la supervivencia y fortalecimiento de la infraestructura cultural, algo fundamental para garantizar una cultura de derechos. ¿Creen que necesitamos un marco internacional para el reconocimiento de las instituciones públicas de cultura a nivel internacional, un mapeo y el establecimiento de un observatorio activo para apoyar a estas instituciones? Por supuesto que sí. Gracias por la pregunta. De hecho, el tema, yo no sé, pero hay un documento de la UNESCO que les invito a revisar. Es un documento, el Estatuto del Artista, la ONU lo generó como una observación general de derechos humanos en 1980. Y fijémonos, estamos en el 2020 y estamos como si estuviéramos en 1980. O sea, no es posible. Y eso
Se explica por una razón, y es porque el sujeto social, si nos llamamos así, sujeto social que promueve los cambios, ha estado bailando y ha estado distraído. Entonces, el tema acá es que efectivamente hay que, en la misma línea de lo que dice Catalina y la pregunta que le hacían, o sea, yo creo que pueden ser formas de sindicatos. En Centroamérica no se da tanto eso, les decía, pero sí hay asociaciones, sí hay mesas de trabajo. A veces el sector danza está dentro de, o articulada a teatro ahí, pegaditos o pegaditas, pero tenemos que fortalecer ese interlocutor social que le dé contenido a esto, que es, bueno, tenemos una naturaleza de emprendedurismo, pero no al estilo que el mercado lo conoce. Entonces, todo este contenido de derechos que es muy específico en la rama de la danza y de la cultura, creo que es algo que solo podemos aportar desde quienes nos apretan los zapatos. Entonces, el diálogo, sí, esta es una plataforma de alguna manera de incidencia internacional y de derechos humanos, ¿por qué no? Por ejemplo, el tema de juventud, hace 10 años se levantó desde la Plataforma Iberoamericana de Juventudes. ¿Por qué no seguimos el ejemplo de las juventudes de aquel entonces y ahora que sean los movimientos culturales los que establezcan este diálogo, pero sobre todo el contenido? Y ahí es donde vemos desde Centroamérica el valor de la Plataforma Iberoamericana de Danza, porque no solo se trata de hacer un listado de quejas, sino también, como decía Félix, esa trinchera de ideas, pero a partir de propuestas. Entonces, perfectamente me parece, y de verdad agradezco la pregunta, porque me parece que sí, tiene que haber colaboraciones entre instituciones y sí debemos generar un marco internacional más claro. Este documento de la UNESCO lo hicieron un estudio de leyes de cultura, es del 2019, es previo a la pandemia. O sea, aquella lectura precaria todavía es peor si la actualizamos. Y de verdad invito a leer ese documento porque nos da un piso muy bueno. Gracias. Gloria, una pregunta para ti desde Argentina. ¿Qué necesitan prioritariamente las diversas asociaciones de danza para fortalecer su gestión y los representantes institucionales? Bueno, realmente tomo lo que dijo Claudia, ¿verdad? La danza, la gente de la danza en Paraguay se ha dedicado por tanto tiempo a bailar, a estar en los escenarios, y hemos dejado un poco de lado la acción, esa alianza, esa acción y esa toma de conciencia de nuestras propias necesidades. Y en realidad las asociaciones en Paraguay, de estas 7 que ya digo que están formalmente constituidas, llevan años trabajando. Solo que llevan años destinando sus esfuerzos a cuestiones que son más académicas. Entonces, en este periodo, lo que se está produciendo en Paraguay es que estas alianzas están haciendo de que podamos conectarnos, y valga que estamos hablando de conexiones, ¿verdad? Conectarnos justamente para consensuar, para debatir y para acordar acciones concretas que vemos nosotros que son necesarias a todos, o sea, es parte del bien común para la danza. Y esta es una fortaleza en este momento, es una fortaleza que nos trajo la pandemia, porque si bien ya venimos trabajando desde el inicio, desde que yo tomé la representación del sector danza el año pasado, ya en varias reuniones, ¿verdad? Ahora con todo el tema de la pandemia, esto se vino a fortalecer. Y entonces realmente estamos haciendo acciones muy concretas y estamos viabilizando la organización del futuro observatorio de danza. Y esto que había mencionado, ¿verdad? Estamos en la organización de foros. Y también es muy importante la conexión que hemos tenido a través de un proyecto en el que voy participando, que se llama Movimiento Danza, que propiamente, así como dice Catarina, no son asociaciones, ¿verdad? Sino que somos gente que somos de varias aristas de la danza, que estamos unidos, ¿verdad?, en estas ganas de llegar a la ciudadanía de la danza para que participe, para un despertar dentro de lo que es la participación ciudadana. Menciono esto, ¿verdad?, porque esto nos ha llevado a conectarnos justamente con colegas extranjeros como Marila Veloso, que la estuvimos escuchando recién, también a la colega de Argentina, Mariela Ruggeri, ¿verdad?, que nos han solidariamente compartido sus experiencias, de manera a nosotros poder escuchar esto, analizar esto
y ver cómo lo podemos encauzar dentro de nuestras prioridades y nuestras necesidades. Entonces, ese es el valor de las asociaciones. Y el valor de las asociaciones acá en Paraguay también es de que a partir de esta alianza, de esta toma de conciencia de buscar nuestras prioridades y nuestro bien común, estamos pudiendo conectarnos directamente con el canal adecuado, que es la Secretaría Nacional de Cultura. Muchas gracias. Catarina, otra pregunta para ti de Perú. Si están las instituciones públicas preparadas para dejar a los artistas no producir, ¿y cuál es el valor que se debería remarcar en este caso para evitar la producción por la mera producción? La primera parte no entendí. Si están las instituciones preparadas para que los artistas no produzcan. Pues... Una gran pregunta. No. Entonces es nuestro rol de educar las instituciones y eso me parece súper importante. Además que estando en un encuentro iberoamericano se puede aprender mucho con los errores de algunos países para que no se repitan en otros países, ¿no? Y yo sé que, claro, que no es una cosa solo de las instituciones, es todo el mundo, ¿no? Estamos viviendo en un mundo donde el neoliberalismo impera y Remedios lo dice muy bien con todo lo que es el mundo digital, de cuanto más visibilizaciones tienes, más consigues llegar lejos. Pero es importante que las instituciones estén preparadas a pensar, porque es su rol también, a pensar que esos likes tienen que tener sentido. No puede existir like por ser like. La gente tiene que pensar que lo que está viendo y lo que está delante de lo que está tiene un sentido. El artista yo siempre lo veo así, ¿no? Que en muchos casos, para lo mejor y lo peor, las artes representan un poco ese departamento de investigación y desarrollo de la sociedad, porque se ha dado espacio en el arte para probar un montón de cosas a nivel relacional, de discurso, de hacer, que después se toman para el bien o para el mal en otros sectores de la sociedad. Entonces, si las instituciones tienen la inteligencia de ver esto como algo que puede generar algo bueno al futuro, pues deberían abrirse a eso, a la posibilidad de que se haga menos, y no es que se haga menos, es que se haga menos más visible, esto es, porque hacer lo estamos haciendo siempre, pero que se valore lo que es el trabajo invisible, el trabajo de investigación, el trabajo que está por detrás de todo lo que es visibilizado. No es un trabajar, es un trabajar menos dentro de la lógica de visibilizar. Y eso me parece súper importante que lo tengamos en cuenta, porque es muy cansado estar siempre a visibilizar y puede provocar productos sin sentido al final. Y no es eso que queremos, porque estamos en un campo donde, y vuelvo, el deseo tiene que ser subrayado porque lo estamos perdiendo, y el discurso crítico del hombre libre, de la mujer libre en el caso de la danza, porque hay muchas más mujeres, tiene que ser visibilizado. Y eso me parece esencial que las instituciones, y ya que estamos aquí en este encuentro, que lo piensen, porque también hace parte de una abertura de pensamiento de las instituciones, pensar hacia el futuro, de lo que queremos en nuestra sociedad y de apoyar lo que estamos produciendo con sentido, me parece. Y la otra parte, ya no sé cuál era la otra parte de la pregunta, el valor. Yo tampoco, espera que la vuelva a leer. Natalia, ¿yo puedo meter la cuchara? Sí, claro. Bueno, que yo digo que en realidad
deberíamos empezar porque no existan los recortes para la cultura. En Paraguay, el año pasado ya tuvimos un importante recorte para la Secretaría Nacional de Cultura que afectó directamente a los fondos concursables. Y ahora, post pandemia, otro recorte más. Entonces, por ahí también deberíamos empezar, ¿verdad? Aparte de seguir incentivando a que la gente de danza acá en Paraguay se ayorne a presentar proyectos, a utilizar estos fondos. Solo eso quería meter la mano. Vale, gracias. La otra parte ya la contestaste, que hablabas un poco de cuál, digamos, era el valor, ¿no? O sea, qué había que poner en el lugar de la producción, ¿no? Claro, pues, sí. Vale, pues otra pregunta para Claudia. ¿Cómo lograr que la voz de del sindicato y de sus agremiados, o bueno, de los colectivos, ¿no? Al final, porque también estábamos viendo antes con Caterina, pues que ellos están organizados de otra forma, ¿no?, sea escuchada a nivel gubernamental? Es una pregunta que proponen desde Guatemala. Gracias. Bueno, la verdad es que los estados, los gobiernos tienen espacios de diálogo. Acá, bueno, yo estoy en El Salvador, pero sé que, digamos, de alguna manera ha habido espacios de diálogo y que por lo general las y los artistas o las bailarinas no creemos tanto en eso porque ha habido, digamos, un cierto desgaste en esto que te escuchan, que no te escuchan, pero, digamos, el primer elemento es que tenemos que tener una voz colectiva, es decir, no se trata de una voz individual, y yo creo que el tema de la asociatividad o del trabajo, digamos, más en términos como colectivos, es en realidad la mejor palabra, tiene que ser una voz organizada, una voz planificada, que sepa, digamos, colocar esta agenda en concreto. Y, digamos, cuando uno se organiza, uno tiene dos vías, o por medio del diálogo o por medio de la presión. Y la presión en nuestro caso es a veces más creativa. Entonces, yo creo que el ejemplo que vos, Natalia, también nos hacías referencia, y haciendo referencia al ejemplo que puso Remedios, veamos las feministas, las organizaciones feministas, o sea, son altamente creativas, y yo no sé si tiene que ver con que es un sector femenino, pero digamos, el diálogo puede tener diferentes canales, pero tenemos que partir que tiene que ser organizado. Entonces, organizado no importa bajo qué plataforma, pero hay que tomarnos la voz, porque definitivamente somos nosotros quien conocemos las dimensiones de la situación. Sí, una pregunta para Félix de El Salvador. ¿Cuáles son los primeros pasos que El Salvador puede adoptar a partir de la experiencia de Panamá para constituir firmemente la gremial de la danza? El caso de Panamá es bastante particular. Panamá inició toda esta gestión desde 2012, si no me equivoco aproximadamente, y posteriormente hubo quizás acercamientos de algunos actores del sector de la danza, pero al mismo tiempo ese progreso fue lento y no fue hasta sino 2018 que se logran concretar esto. Y creo que todo radica en cosas que mencioné también en el discurso. Con el conocimiento, que entendamos por qué es importante agremiarnos, cómo funciona, cuáles son los beneficios que podemos tener de esto, y además de eso también entender algo. Cuando estamos unificados, y lo decía muy bien Claudia, la fuerza es mayor. Cuando nosotros logramos entender y visualizar qué somos como trabajadores del arte, por qué somos trabajadores del arte y por qué es necesario plasmar eso así, creo que ese pensamiento unificado del que hablaba Claudia y también Remedio, creo que es clave. Y algo importante para poder lograr esto es, y lo decía Remedios en su intervención, el artista o el trabajador del arte tiene que ser un ente político también. Tiene que entender cómo se manejan las instituciones del Estado. Tiene que entender cómo se manejan los espacios del Estado para poder tener incidencia. Y yo creo que el ejemplo más claro que pasa en Panamá es que desde el año pasado a empezamos a tener más
interacción con los bailarines, con el público, con los actores de gobierno, y ahora con incluso la discusión de la Ley General de Cultura, que es recién aprobada, pasó lo mismo. La gente se quejaba de que no los habían consultado y todo esto, y por más que fuera cierto, el Sindicato de Artistas de la Danza de Panamá logró entrar en esta mecánica buscando espacios y llega hasta la Asamblea Nacional, donde se está haciendo la discusión, no la consultoría del público que había hecho el ministerio, la consulta que abrió, o el primer debate que abrió la Asamblea de Diputados, la Asamblea Nacional. Esto nos da la muestra de que nosotros tenemos también que tener la voluntad política y la voluntad de liderazgo para poder tomar esto. Entonces, tenemos que también ser líderes proactivos para poder ganar terreno en el ámbito sindical, sobre todo voluntad. Creo que la voluntad es la palabra que yo rescataría para poder que nuestras, digamos, metas, nuestros retos, nuestros planteamientos tengan un fin promisorio al menos. Vale, vamos con las dos últimas preguntas. ¿Cuáles son las lógicas alternativas que pueden contribuir a la conformación de observatorios que promuevan estructuras superadoras de desarrollo político, económico, social, que integren los sectores autogestivos en los marcos oficiales? ¿Quién la quiere contestar? Bueno, yo puedo solo decir que algo como todo lo que estamos representando aquí son buenos ejemplos, pero me parece que hay una cosa básica, esencial, y que es la ciudadanía, que nosotros no podemos olvidarnos, y me parece que Félix ha dicho una cosa importante, que todos somos políticos y no podemos dejar de serlos. Y estar muy atentos para que podamos llamar la atención a lo que pasa. Porque también, y me parece importante, siguiendo el pensamiento de Gloria, es que nosotros como profesionales de las artes estamos evolucionando también, nuestras herramientas están evolucionando. No sé, en Portugal, por ejemplo, hay cada vez más profesionales con más calidad y no hay un reconocimiento por parte del gobierno de ese aumento de profesionales, porque hay cada vez más escuelas de danza, de artes, de todo. No hay ese reconocimiento y entonces eso, estar atento, pero muy atento a todo lo que pasa, el acto de ciudadanía individual en conjunto con otros es importante. Os doy un ejemplo. Ahora con la pandemia en Portugal, bueno, muchos de nosotros nos quedamos mal porque por todo lo que sabemos, se generó un movimiento ciudadano de parte de artistas que se llama Acción Cooperativista, que ha surgido de conversaciones entre 10 personas en el Facebook y hoy tiene 700 personas. Y en este momento ya son una organización informal que tiene reuniones con la ministra de la Cultura sobre distintos trabajos o distintas áreas, ¿no? Desde la educación al Estatuto del Trabajador y todo más, y que es en este momento también un otro polo de conversación entre la sociedad civil y el gobierno. Entonces, basta ser ciudadano y creer que es posible juntos hacer cosas. Gracias. Y ya la última pregunta, Gloria, ¿cuáles serían aquellas herramientas concretas que potencien nuevas formas de operar en cultura? Ya se han dicho muchas quizá a lo largo de la jornada, pero si quieres hacer un... En realidad, para mí lo básico es ejercer este derecho y obligación que tenemos de participación. Participación ciudadana, ¿verdad? Desde ese pensamiento de generar estrategias de alianza, estrategias de acción, no quedarnos en ese estado de queja, continua de lo que no tenemos, sino que ponernos en la posición concreta, en alianzas concretas, de plantear en las instancias correspondientes lo que requerimos para poder avanzar,
para poder fortalecernos. De hecho, que me ha quedado claro de todo lo que he escuchado de los distintos colegas, que este trabajo de hacer visible la danza, cada uno en sus respectivos espacios, en sus respectivos países, es así como un punto de partida importante, visibilizarnos, no solamente visibilizarnos en el hecho artístico, que también es importante y que obviamente que hace parte de nuestra vida profesional, sino que visibilizarnos en números, cuántos somos, sí, cuántos contamos con RUC, o sea, cuántos hacemos imposición al Estado, en esta pandemia, cuánta gente ha quedado sin trabajo, cuántos espectáculos se han hecho, ¿verdad? Entonces, esto es uno de los puntos que hablo partiendo de lo que dijo Catarina, ¿verdad? La ciudadanía tiene la fuerza y las organizaciones legalmente constituidas lo que hacen es llevar la voz de la ciudadanía. Entonces, hoy puedo decir que en Paraguay, mediante la movilización de todos los sectores de arte en unión, hemos logrado varios puntos, ¿verdad? Uno de ellos muy importante es la ley de subsidio para el artista, que hemos estado impulsando en unión. La unión hace la fuerza, evidentemente, y ahora estamos luchando porque los pagos se hagan, ¿verdad? Es algo simbólico, y yo sé que lo simbólico también tiene que ver con la precariedad laboral, ¿verdad? Pero son como puntos ganados. Entonces, para mí es eso, la fuerza de la ciudadanía. Natalia, una última pregunta. Sí, dime, perdona, Felipe. Me gustaría decir algo rápidamente. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Gloria acerca de las alianzas. Sin embargo, también quiero acotar que es muy importante que a nivel artístico los profesionales de la danza también empecemos a analizar y evaluar otros ecosistemas digamos, de negocio, de economía. ¿Por qué? Porque esa dependencia muchas veces de las alianzas que por ende van a hacer con las instituciones de gobierno, muy probablemente también van a representar una precariedad para el sector, porque ya lo está haciendo, ya representa que dependamos que las producciones o los proyectos especiales que hacen estas instituciones nos mantengan en eso. Eso quería decirlo, y robustecer el marco legal creo que sería un gran paso para poder que se hagan réditos a los impuestos del Estado, porque si no robustecemos ese marco legal no tenemos ningún impuesto que dar porque seguimos siendo precarios. Entonces creo que eso sería un punto que hay que analizar también. Gracias. Claudia, en el ámbito de la mercadotecnia de las artes tenemos o se están creando publicaciones desde la plataforma relacionadas a la pandemia, derechos humanos desde la perspectiva dancística y contextual. Es una pregunta que viene de México. Yo no he visto, aparte de los textos de Remedios que coloca el tema así, como decimos, claro y pelado, yo específicamente de la danza no he encontrado, y de hecho en los otros diálogos hay otras aristas en las que hay algunos actores. En México hay una persona, no recuerdo el apellido, pero hay un economista que habla sobre la economía del artista. Hay artículos, pero yo no he encontrado esta perspectiva, digamos, específica de la danza y de ese enfoque de derechos humanos. Vale decir que yo estoy dentro del rubro de personas que además de bailar ejercen otra profesión. Soy abogada y soy abogada de derechos humanos. Por eso mi preocupación de darle como un poco este enfoque. Y yo creo que ahí tenemos ya un reto. Bueno, yo me lo tomo personal, y es esto de escribir y proponer desde un enfoque de derechos humanos hacia las artes y específicamente a lo que a mí me concierne, que es la danza. Y como el tiempo se ha acabado, solamente me gustaría decir como una última idea. Creo que lo que este diálogo nos deja es que estamos situados como bailarines y bailarinas, hay que ponernos además la camisa de ciudadanos y ciudadanas, una camisa que no es individual, sino que es colectiva. Y eso implica hacer incidencia política, y hacer incidencia política no significa pelear con las instituciones del Estado únicamente, sino pensar con proponer esta salida, digamos, de cobertura, de huecos legales, o a veces vacíos legales totales, y darle contenido a esas políticas públicas. Entonces, y creo, para mí, ¿verdad?, porque son mis banderas de lucha, debe hacerse bajo una perspectiva de derechos humanos. Recordemos que el derecho al trabajo es un derecho reivindicado desde afuera, no desde adentro del Estado.
Pues muchísimas gracias por esta reflexión final, Claudia. Muy interesante. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a todas por participar. Sabéis que este trabajo continúa, que estos días, bueno, mañana, yo es que para mí es de noche, entonces no sé muy bien si es hoy o mañana. Continúan las mesas de trabajo con varios prototipos que se van a desarrollar a partir de las ideas que trabajamos hoy, que son muchas y muy interesantes, así que muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias a ustedes.